Entremos ahora en el análisis y comentario de la segunda parte del mensaje o la segunda razón tomada del Nuevo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento con su nuevo pacto, encontramos más apoyo aún que confirma nuestra tesis, porque no hay nada que respalde en el Nuevo Testamento que pedir perdón a Dios, eso perdona los pecados. No hay nada. Y lo que aparentemente parece que defiende la tesis de los religiosos ignorantes de que se puede pedir perdón a Dios, eso es solo apariencia, porque los pasajes que suelen usar ellos no dicen que hay que pedir perdón a Dios por los pecados, como luego veremos. Así que, por muy irreverente que le parezca a usted lo que estamos diciendo, le pedimos que lo razone, le pedimos que lo tenga en cuenta y aprenda esta verdad contundente. Bien, analicemos ahora entonces algunos de los pasajes que los líderes religiosos suelen utilizar para defender que hay que pedir perdón a Dios por los pecados. El primer pasaje de los muchos que hay lo vamos a tomar de Mateo capítulo 6 versículo 12 y Lucas capítulo 11 versículo 4, donde allí en ambos pasajes se nos habla del famoso Padre Nuestro. El famoso Padre Nuestro, entre muchas cosas, dice: «Perdónanos nuestros pecados». Y de esa frase argumentan los líderes que ahí dice que hay que pedir perdón a Dios. Pero si se fija bien y analiza la frase gramaticalmente con cuidado, usted verá que ahí no dice que uno tenga que pedir perdón. No lo dice. No dice, por ejemplo, «Perdóname mis pecados». No, eso no lo dice. Ni tampoco dice «Padre, perdona mis pecados». No. Lo que el pasaje realmente muestra es a una persona que le pide a Dios que ejerza su perdón. Pero el pasaje no dice que la persona le está pidiendo perdón a Dios. Es diferente enfoque. El pasaje no dice «perdóname los pecados». No, sino que dice «perdónanos los pecados». Es decir, la frase no está en primera persona, está en plural. Por lo tanto, la persona no está pidiendo perdón por sus pecados, sino que es una rogativa que le hace a Dios a que ejerza su perdón por los pecados. Por lo tanto, por estas razones que acabamos de decir, este pasaje no defiende la doctrina de que uno debe pedir perdón a Dios por los pecados. Es muy importante esto, estimado oyente, analizar exegéticamente con las leyes de la gramática este pasaje, porque si no, le engañarán y usted al fin no será perdonado nunca de sus pecados y lo peor de todo, acabará en la condenación eterna por no tener perdonados sus pecados. ¿Comprende la seriedad del tema? Ahora, escuche esto. Supongamos que ahí en el Padre Nuestro dijera, «Perdóname, Señor», o que dijera, «Perdóname, Padre, mis pecados», que por cierto no lo dice. Pero suponiendo que lo dijera, tampoco serviría como argumento porque el Padre Nuestro está bajo el régimen del Antiguo Testamento y del Antiguo Pacto, porque Jesús, cuando dijo lo del Padre Nuestro, aún no había muerto. Por lo tanto, aún estaba vigente el Antiguo Pacto. Con la muerte de Jesús recién empieza el Nuevo Pacto, no con Mateo 1:1, como hemos dicho muchas veces en el canal. Por lo tanto, el Padre Nuestro no rige para las iglesias, ni para los gentiles, ni para usted, ni para mí. El Padre Nuestro solo era algo para los judíos del tiempo de Jesús. Ahí Jesús estaba hablándole a sus discípulos judíos, no a los gentiles ni a la iglesia. Por lo tanto, se lo vea por donde se lo vea, el Padre Nuestro no es argumento para defender que podemos pedir perdón a Dios por los pecados. La Iglesia Católica ha sembrado este error de pedir perdón a Dios, y la necia Iglesia Evangélica ha seguido ese error. Por cierto, aprovechamos esta ocasión para decir que el Padre Nuestro no es un modelo de oración para la Iglesia. Usted no tiene que orar el Padre Nuestro. El Padre Nuestro fue algo solo para los judíos del tiempo de Jesús, como hemos dicho. Usted no tiene que repetir el Padre Nuestro como un loro, como hacen en la Iglesia Católica, que repiten como máquinas el Padre Nuestro. Aunque le suene raro, eso ofende a Dios. Una oración repetida 1000 veces no vale para nada, tanto en rezos como en los falsos rosarios.
Y aquí entraríamos en otro tema religioso, la falsedad católico-romana del rosario y de hacer vanas repeticiones del Padre Nuestro o del Ave María, que no valen de nada, cuando el mismo Jesús dice en Mateo capítulo 6, versículo 7, No hagáis vanas repeticiones. a Dios usted no lo convence por actuar como un robot repitiendo lo mismo 100 veces. Las repeticiones del rosario ofenden a Dios. Eso es un error católico romano inventado por ellos, como todo lo que enseña esa falsa iglesia mal llamada cristiana que es blasfema por todos lados que se lo mire. La Iglesia Católica es la culpable de haber enseñado esto de pedir perdón a Dios. Y luego los necios pastores evangélicos han copiado la doctrina y la costumbre católica romana de pedir perdón a Dios por los pecados. Por eso el Señor dice, Mi pueblo perece por falta de conocimiento. así que si usted se ha arrepentido y ha pedido 100 veces perdón a Dios por sus pecados, usted aún tiene sus pecados sin perdonar, porque ese no es el método neotestamentario eclesial para el perdón de los pecados. Así que reflexione sobre esto, estimado oyente. Para preguntas del tema, escríbanos. Otro pasaje que suelen usar los pastores para defender la tesis de que hay que pedir perdón a Dios por los pecados es el pasaje de 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 que dice, Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Bueno, pues volvemos a lo mismo. Gramaticalmente hablando, ahí no dice que hay que pedir perdón, lea bien. Eso no lo dice el texto. El texto habla de confesar a Dios los pecados. O en otras versiones bíblicas dice, si reconocemos nuestros pecados ante Dios, pero en cualquiera de las dos traducciones no dice pedir perdón por mis pecados. Por lo tanto, ese pasaje tampoco vale para defender la tesis de pedir perdón a Dios por los pecados. Y por último, entre los muchos pasajes que hoy, analizaremos otro pasaje que suelen usar para defender la tesis de que hay que pedir perdón a Dios. Y es el famoso pasaje de Lucas capítulo 15, versículo 18, de la mal llamada parábola del hijo pródigo. Ahí dice, Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Bueno, volvemos a lo mismo. Ahí no dice, perdóname mis pecados. Ni en su reflexión el hijo dice, le pediré perdón a mi padre. No, no dice eso. Sino que el texto habla más bien de ir y reconocer que fue mal hijo, pero no dice de pedir perdón al padre. Por otro lado, volvemos al mismo argumento de antes. Ese pasaje, primero, es solo para los judíos. Y segundo, es un pasaje que aún está dentro del régimen del Antiguo Testamento y del Antiguo Pacto. O sea, no es para la iglesia ni es para los gentiles, como ya hemos dicho y como hemos enseñado, porque cuando Jesús habló del hijo pródigo, aún estaba vigente el antiguo pacto. Esta historia fue dicha antes de la muerte de Jesús. Por lo tanto, es una enseñanza para judíos y dentro del antiguo pacto. Recuerde que el Nuevo Testamento no empieza en Mateo 1:1, sino que empieza con la muerte de Jesús. Y este pasaje está dicho antes de la muerte de Jesús, por lo tanto, no vale para nosotros. Todos estos pasajes que hemos dicho no sirven de nada, estimado oyente. A Dios no se le pide perdón por los pecados. Pedir perdón a Dios, eso sí es pecado, porque no es el modelo que Él ha diseñado en el Nuevo Testamento para recibir el perdón de los pecados. Por eso, pedir perdón es pecado. Todo lo que está fuera de la voluntad de Dios es pecado, estimado oyente. Y este tema se convierte en algo muy grave por culpa de los falsos predicadores del día de hoy.